Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Palabra del Señor, sana doctrina. Y hermanos amados, uno de los capítulos más tremendos, más importantes de lo que es el libro de Mateo, que tiene que ver con profecía y escatología. Abarcamos todo esto en esta primera parte. Duró bastante, no sé, probablemente lo deje en un capítulo o lo divida en dos en este episodio, a pesar de que no abarcamos todo el capítulo 24, ya lo había mencionado días anteriores en el en vivo. Recuerden, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, 21 a 15 horario en Chile, todos los días. Así es que están cordialmente invitados. Lo que viene a continuación ciertamente será de mucha bendición para ustedes. Dejen su like, suscríbanse a mi canal de YouTube y síganme en las plataformas de podcast. Dios los bendiga. Mateo 24, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús predice la destrucción del templo. Versículo 1 y 2. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto con referente al templo? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermano, esta es una declaración tremendamente fuerte. Hay un video promocionando este estudio de Mateo 24 que lo hice no sé si jueves, viernes, sábado por ahí. Bueno, en estos días. Video y foto que he promocionado este estudio, donde menciono que muchos consideran que la Biblia, y esto es para ustedes hermanos, aquellos que son novitos, que tal vez de pronto no saben cómo defender la palabra cuando les dicen, ya, pero la Biblia es un libro escrito por hombres. Sí, ciertamente está redactado por hombres. Escrito por hombres, por mano humana. Sin embargo, el autor de toda la palabra es Dios. Y una de las formas de determinar que esto es palabra de Dios es básicamente porque solo un Dios, creador de los cielos y la tierra, puede describir eventos en el futuro que acontecerán y que han acontecido en la historia de la Biblia. Hay muchas profecías que se han cumplido ya, hay unas pocas que aún no se han cumplido, y este es el estudio de Mateo 24. Una de las cosas que podemos corroborar es en la historia de la Biblia, en el tiempo en que fue escrita y aquellos eventos que iban a acontecer en el futuro. Por ejemplo, el libro de Daniel, que está total y completa y absolutamente estudiado en mi canal de YouTube. Están los videos, se lo iré subiendo esta semana. Continuamos con subir los videos del libro de Daniel. Están los 12 capítulos estudiados. Hoy día abordaremos un par de versículos de algunos capítulos de Daniel. Sin embargo, Daniel fue escrito hace 2500 años atrás, hermano, aproximadamente. Comprendiendo de que en el año 0 de Cristo en adelante han pasado 2000 años y de ahí al tiempo de Daniel aproximadamente son 500, 400 años aproximadamente. Puedo estar equivocado, pero un poco en esa fecha. Uno puede comprender que aquellas profecías que ocurrieron, que son parte de la historia, también apuntan al tiempo de hoy. Ejemplo, Isaías 52-53, donde relata la muerte, la pasión, la crucifixión y cómo Jesucristo, el Mesías, iba a ser entregado por nosotros, lo que iba a padecer. En Cristo se cumplieron más de 300 profecías, hermano, están escritas en la palabra. Entonces, decir que la Biblia es solo un libro escrito por hombres, sí, es solo escrito por hombres, pero la inspiración es del Creador, de un Dios que no tiene tiempo, de un Dios que creó todo lo que nosotros conocemos, todo, absolutamente. Los cielos, la tierra, los astros en el cielo, y que además en sus profecías se apunta a cosas que van a acontecer, que ya acontecieron, que fueron parte del pasado, pero también que en este Mateo 24 nos describe. Como por ejemplo esto, versículo 1 y 2, el templo, el segundo templo en Tierra Santa, en Jerusalén, el cual había sido el primer templo, número 1, construido por Salomón, y por eso estamos leyendo ahora Primera de Samuel para llegar a los reyes y cuando se construye toda esa historia, y que es destruido en la invasión de Babilonia. La tribu de Judá, el reino de Judá, es llevado cautivo a Babilonia. De ahí viene el estudio de Daniel, por eso era importante comprenderlo y leerlo también. Es destruido el templo. En los tiempos de los profetas se vuelve a reconstruir este templo, principalmente con Zorobabel. Sin embargo, Herodes I el Grande es quien embellece este templo con piedras bonitas y lo engrandece. Ya estaba construido el templo. Este es el segundo templo. Y Jesús dice, sus discípulos haciendo alarde, le dice, maestro, ven, qué hermoso el templo, las piedras preciosas. Y Jesús le dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Jesús está profetizando la destrucción del segundo templo, hermano. ¿Saben lo tremendo que fue eso?
¿Sabe lo tremendo que en ese tiempo para los discípulos estar ahí y decir, ¿cómo? ¿De nuevo? Perder el templo, hermano, que es la comunión directa con Yahweh, con el gran yo soy, con Jehová de los ejércitos, para el pueblo ortodoxo, el pueblo judío, su primicia. Perder nuevamente el templo después de cómo fueron dispersos en la destrucción del primer templo, cómo fueron llevados cautivos ante los imperios de Babilonia, los medos, los persas, los griegos, y hoy el imperio romano, oprimiéndoles. En esta destrucción del segundo templo viene la diáspora o la dispersión de estos judíos, que a raíz de este levantamiento que hace el pueblo judío contra los romanos, ocurren dos cosas: la dispersión del pueblo cristiano y la dispersión de los judíos por muchos lugares. 10 tribus de ellas están dispersas por todo el mundo. Esto se lo he dicho, se lo he predicado en muchas ocasiones, en las cuales muy probablemente por nuestro apellido seamos nosotros, algunos de nosotros, linaje hebreo. Muy probablemente. Esta profecía que estamos hablando acá en el año 3, hermano. 3 después de Jesucristo. Bueno, 33 después de 3 me refiero al ministerio. ¿Sí? 33. El templo destruido en el año 70 bajo el imperio de Tito. Ese templo destruido y no queda absolutamente nada de él. Nada, hermano. Hoy día en Jerusalén, el templo que hay es una mezquita que pertenece a los musulmanes, no está el templo. Y es importante entender esto, que del año 70 a la fecha no ha habido templo. No hay holocausto, no hay ofrenda, no lo hay. Por eso los judíos oran en el muro de los lamentos. Esta profecía se cumple al día de hoy. O sea, ya está cumplida en el año 70. 70 después de Jesucristo. Se destruye el templo y hoy no hay templo. Desde la fecha de Jesucristo a la fecha de hoy se llama tiempo de gracia. Es un nuevo pacto. El Antiguo Testamento o Antiguo Pacto era por ley y se tenía que cumplir la ley para ser justo. Bueno, en el Nuevo Testamento el pacto es por gracia en Cristo Jesús. Quien cumple el pacto, quien cumple toda la ley perfecta es Jesucristo. Es el motivo del por qué fue crucificado. Es el motivo del por qué se entregó en la cruz, hermano, en este nuevo pacto, en la cual usted y yo somos parte de este nuevo pacto. Sin embargo, podemos ver en capítulos anteriores, donde nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 21, desde el 18 al 22, se le llama la maldición de la higuera estéril. Esto también está relatado en Marcos 11, donde el Señor ve una higuera y maldice a la higuera. Maldice a la higuera mostrando de que no hay fruto en ella, solo hay hoja, y la maldice, le dice que se seque. Esa higuera representada en Israel, es Israel, en nuestra vida de manera no literal, lógicamente figurativa. En muchas ocasiones a nosotros se nos muestra la Biblia como si fuéramos árboles. Y dice que por sus frutos seremos conocidos. Vale decir, un manzano es manzano porque al comer el fruto, al probar, digo, bueno, esta es una manzana, por lo tanto es un árbol de manzana. Nuestra vida tiene que ser llevada en términos de la justicia, en términos de la santidad, en el amor, ¿sí? Que son los atributos que son comunicables a nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, mansedumbre, Gálatas 5. Un cristiano tiene que tener ese fruto. Un cristiano tiene que andar en rectitud, tiene que andar en santidad, tiene que andar en justicia, tiene que andar en amor, en misericordia, en piedad, etc. ¿Por qué? Porque es el fruto de nuestra vida, de un cristiano. Si no tengo eso, es porque no soy cristiano. ¿Por qué lo menciono? En Daniel también, Nabucodonosor, rey de Babilonia, tiene un sueño que es un árbol frondoso. Lo estudiamos eso. Ese árbol frondoso ciertamente es la vida del rey Nabucodonosor. Esto está en el capítulo 4. La locura de Nabucodonosor, donde ese árbol es desarraigado y quedan las raíces solamente. Todo el árbol cae, un árbol frondoso, grande. En este sueño Daniel le dice que ese árbol es él y es cortado. ¿Se dan cuenta? Entonces, somos como árboles. Sin embargo, ese árbol no es solo Nabucodonosor. Vayan a estudiar el capítulo 4 de Daniel, que lo tengo en mi canal de YouTube, lo tengo en mi Facebook también, donde también se hace patente ahí que es Israel. La higuera estéril, esta higuera que es maldecida por nuestro Señor Jesucristo al no encontrar fruto, se trata de Israel.
¿Por qué lo menciono, hermano? ¿Por qué es importante entender esto? ¿Por qué es importante entender el templo? ¿Por qué es importante entender el tiempo, este tiempo de gracia? Para comprender lo que se viene más adelante en este capítulo de Mateo 24. Para comprender que este tiempo de gracia es la plenitud de los gentiles, que es el tiempo en que la iglesia obra por medio del Espíritu Santo. Para comprender, por ejemplo, arrebatamiento, qué significa, por qué acontece, qué quiere decir esto, cuándo se llevará a cabo. Para comprender todo lo que hay en este Mateo 24 y entender de que esta palabra, de que este libro, que fue escrita por hombres, es inspirada por Dios para comprender los tiempos que hoy día estamos viviendo. Señales antes del fin. Desde el versículo 3, continuamos. Dice, y estando él sentado, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, el Maestro, en el monte de los olivos. Esto está frente al templo, hermano. Está el templo, Jerusalén, hay un valle, que ese valle, si mal no recuerdo, creo que es el valle que se le llama, que es David cuando escribe, por valle de sombra de muerte, no temerá mi alma. ¿Sí? Ese valle, bueno, al frente del monte de los olivos. Dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dos cosas acá, hermano. Dos cosas. Atento a esto. Hay dos temas acá en Mateo 24. Dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Porque habrán señales. ¿Antes de qué? Antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Habrán señales. Y del fin del siglo. Dos temas. La venida de nuestro Señor Jesucristo y el fin del siglo. La venida de nuestro Señor Jesucristo y el fin del siglo. ¿Vale? Son los dos temas que habla aquí Mateo 24. Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Esto, hermano, tómese de esta palabra. Esto es para cada uno de nosotros. Mirad que nadie nos engañe. Dice, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Acuérdense, y les pido de todo corazón, hermanos, acuérdense de todo este Mateo 24, porque lo abordaremos cuando tocaremos y estudiemos Apocalipsis. Estudiaremos Apocalipsis y abordaremos todo este capítulo de Mateo 24 también. ¿Sí? Cuando estemos ahí, les voy a decir, ¿recuerdan cuando estudiamos Mateo 24 en Apocalipsis? ¿Sí? Yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Cuando dice yo soy el Cristo, este Cristo significa el ungido, el Mesías en el original, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hermanos, guerras y rumores de guerras. Guerras han existido en la historia de la humanidad, hermanos, desde Caín y Abel. Desde Caín y Abel vienen las guerras, hermano, hasta el día de hoy. Entonces, hermano, que me venga a mí a hablarme de que rumores de guerra y guerra, esto es simplemente completa y absolutamente ambiguo. O sea, no hay certeza ni seguridad. Sí, claro. Pero tenemos que ver que estas profecías, porque esto es profecía, hermano. Esto es nuestro Señor Jesucristo 2000 años atrás declarando las cosas que van a acontecer en el futuro. Guerra en la historia del hombre ha existido siempre. Pero hay que entender que el Señor nos va a mostrar acá señales, revelaciones que están descritas en Mateo 24 para comprender los tiempos que estamos viviendo hoy. Y solo en el último siglo y un poquito más, han habido casi 3 guerras mundiales. Guerras mundiales, las cuales abarcan lógicamente, como lo dice su palabra, gran parte del mundo, donde muchos países han tenido parte en esta guerra y han sido afectados por la guerra. Hermano, mucha gente muerta a través de ello. Bombas nucleares inclusive. 2 guerras mundiales ya han acontecido y, hermano, a las puertas, básicamente hemos estado en estos últimos 10, 20 años de alguna manera. Entonces, comprendiendo esto, solo en el último siglo han habido casi 3 guerras mundiales. Dice, pero es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Por qué es necesario que esto acontezca, hermano? Una de las formas en las cuales se ha gobernado el ser humano durante toda la existencia es por medio de la guerra, por medio del miedo y principalmente manteniendo a la gente con pan y circo. Vale decir, tontos, porque nos necesitan tontos, que no pensemos, y para eso el circo. Y eso lo hacían los romanos, por ejemplo. Vale decir, un pan, aun cuando, hermano, pudiendo darles caviar, un pan, un vaso de agua, té,
y entretenimiento. Mientras la gente está ahí, deslizando, haciendo scroll la pantalla, en TikTok, en Facebook, en los Reels, en los Shorts, cuando no aprovecha absolutamente nada, hermano, las cosas acontecen, nos roban nuestra libertad, hay un sometimiento, se enseñorean de los pueblos, de las naciones. Es así como los gobernantes durante toda la historia de la humanidad lo han hecho. Pan y circo. Pero dice, es necesario que esto acontezca. ¿Por qué, hermano? Es necesario que acontezca porque hay cosas que van a ocurrir en este tiempo. Esto es escatología, es el estudio de los últimos tiempos. Y lo que estamos haciendo en Mateo 24 es identificar en qué tiempo usted y yo, hermanos amados, estamos viviendo. ¿Serán realmente los últimos tiempos, como dice el hermano Cris? Continuemos leyendo. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Vuelvo a lo mismo. Usted podrá decirme, sí, Cris, pero esto ha acontecido siempre. O sea, en Chile han habido terremotos desde el año 60. Justamente. Volvamos nuevamente atrás, un siglo. Solo en nuestro último siglo, hermano. Y acá el GPS se achica más. ¿Usted ha enviado su ubicación alguna vez por GPS? ¿En tiempo real o no en tiempo real, sino cuál es la otra? GPS posición donde usted está, ¿sí? Si usted coloca el GPS, la lectura del satelital primero abarca y dice 100 metros a la redonda. Luego dice 50, 30, 20. Luego hay una diferencia ahí de 5, 7 metros. ¿Le ha pasado? Yo sé que le ha pasado, hermano. Y cuando ya está chico ese, usted lo envía. Quiere decir que la persona a lo mejor se podrá equivocar en 3, 5 metros. Si usted se lo envía cuando el GPS dice 100 metros, hermano, va a llegar 2, 3, 5, 10 cuadras más allá. Pero si usted espera un poquito más, se achica ese GPS. Hoy día tenemos esto. A través de Mateo 24 lo que estamos leyendo es, rumores de guerra, bueno, un siglo. Bueno, aún así el GPS sigue grande. Nación contra nación, reino contra... Bueno, y dice, y terremoto en diferentes lugares. Bueno, solo un siglo, ¿sí? Todavía el GPS es grande. ¿Cómo podemos determinar que son los últimos tiempos? ¿Cuáles son las señales, hermano Cris? Porque las señales que están mencionando acá han existido durante toda la historia de la humanidad. Sí, claro, sigamos. Y todo esto será principio de dolores. Atentos a esto. Este principio de dolores. Esto también es mencionado en Isaías 26, 16. Isaías 26, 16 lo menciona, lo tengo por acá. Anótelo, yo lo leo. Dice, Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta, cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Pero eso es cuando, en tribulación, dice arriba. Y luego dice, concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Ese Isaías 26 es tremendamente revelador, hermano. Tremendamente. Porque en los versículos anteriores y posteriores incluso, por ejemplo, en el 19 dice, tus muertos vivirán. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. ¿De quién está hablando ahí? Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad. Los muertos no muertos están durmiendo, lo dice la palabra, lo hemos leído. Porque tu rocío es cual rocío de hortaliza y la tierra dará su muerto. Hermanos, en el versículo 15 estamos nosotros. Dice, aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo. Te hiciste glorioso, ensanchaste los confines de la tierra. Ahí está hablando del pueblo gentil, de nosotros, hermanos, que por causa de Cristo nos adopta y somos injertados en la raíz santa. Ahora, esto, la palabra lo dice, es todo principio de dolores. Principio de dolores, guerra, rumores de guerra, nación contra nación, hambre, pestes. Acabamos de vivir una grandemente falsa, o sea, falsa en términos de la estadística, los números de cómo se sometió. Hermano, todo esto fue un ensayo. No crea que lo que ocurrió era la marca de la bestia. No, hermano, no es así. La marca de la bestia no se dará lugar en este tiempo. Lo estaremos estudiando en Apocalipsis. Se dará en el tiempo del cumplimiento de la semana 70. Entre la tribulación y gran tribulación. Ya voy a llegar ahí, no sé más adelante. Simplemente se lo respondo a aquellos que se están preguntando. Si
¿Corresponde? No. Pero fue un ensayo. Y fíjense cómo la gente fue corriendo sometida por terror y pánico y miedo, perdón. Job dice, piel por piel, todo lo que el hombre tuviese, todo lo que él tenga, este dará por su vida. Y nosotros somos llamados cristianos. Y la palabra dice que si perdemos nuestra vida por causa de Cristo, la hallaremos. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Nuestro Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz. Los apóstoles dieron su vida. Podemos ver la vida de cada uno de ellos, cómo murieron. Pregunto, ¿usted y yo estamos dispuestos a dar nuestra vida por causa de Cristo o le negaríamos como Pedro? Porque el que le niegue, dice, él nos negará en el cielo. Y es una advertencia, hermano, para nosotros. Esto es principio de dolores. Vale decir, todas estas señales que los discípulos le piden en el versículo 3, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El fin del siglo tiene que ver con todo lo que nosotros lo conocemos como existencia de la humanidad. Los gobiernos, los países, las leyes, todo lo que nosotros estamos viviendo hoy por hoy. A eso se refiere. Dice, esto será principio de dolores. Continuemos. Entonces os entregarán a tribulación. 3 periodos. Dolores de parto o principio de dolores. Tribulación y luego gran tribulación. Ahora, este periodo de tribulación y gran tribulación es el cumplimiento de la semana 70. La semana faltante en la profecía de Daniel capítulo 9. En Daniel capítulo 9, Daniel en ese capítulo está orando. Oración de Daniel por su pueblo, desde el versículo 1 al 19. Y cuando comienza la oración, se le presenta al ángel, le dice, Daniel, tu oración ha sido escuchada, eres muy amado, y se le revela las 70 semanas de Daniel. Pero una semana es una semana de año, no semanas de días. ¿Qué quiere decir eso? Una semana cuenta con 7 días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. 7 días. Pero una semana de año son 7 años, no 7 días. Por lo tanto, son 490 años. Esto está, hermanos, en mi estudio del capítulo 9. Está en mi Facebook. Estará, todavía no lo subo, creo, a YouTube. Pero lo subiré dentro esta semana para que la vaya a estudiar. Se han cumplido 69 semanas. Queda una. Esta semana es el cumplimiento de la semana 70 de Daniel. Y dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Entendamos el contexto de esto, hermano. El contexto de esto es la profecía hacia ¿qué? La venida de nuestro Señor Jesucristo y el fin del siglo. Esa es la profecía. Primero, dolores de parto son las señales y luego ocurre este tiempo, este periodo, tribulación, donde dice que os matarán y serán, o sea, en el periodo de tribulación, hermano, va a haber opresión hacia el pueblo cristiano, hacia la iglesia, hacia aquellos que tenemos el Espíritu Santo, que predicamos el Evangelio de Jesucristo. Nos matarán. Vamos a ser aborrecidos por causa de mi nombre, dice el Señor Jesucristo. Esto no es nada nuevo. En el capítulo 10, el Señor le advierte esto a sus discípulos y les dice, persecuciones venideras. Luego de que hace la elección de los 12 apóstoles, les advierte lo que va a pasar con ellos. Y en el 22 es claro cuando dice, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Está haciendo alusión a este periodo. Se los advirtió los apóstoles. Se lo estoy advirtiendo hoy día, hermanos, a ustedes. Hermanos, esto no viene de mí. No soy ni profeta ni hijo de profeta. Está declarado en la palabra. Y un cristiano tiene que entender que la vida de cristiano significa esto. Más hoy en los tiempos que estamos viviendo. Continúo. Muchos tropezarán entonces. ¿Quiénes? Los que no son cristianos. Y se entregarán unos a otros. Que no les llame la atención. Si aquellos que se supone que son sus hermanos en Cristo, le entreguen, le aborrezcan. Hermano, subí estos días, jueves, sábado, viernes, no recuerdo qué día, la historia de María, que en el frasco de alabastro derrama el perfume sobre la cabeza de nuestro Señor, ungiéndole.
ungiéndole como el verdadero rey de reyes y como el verdadero sumo sacerdote que es. Le unge. ¿Qué ocurrió en el resto de los discípulos? Sí, ciertamente había uno con un corazón completamente sucio y turbio, que era Judas. Pero el resto también, hermano, le entró la envidia. Y es que su adoración, mi servicio a Cristo, va a levantar la envidia del resto. ¿Por qué? Porque no tienen amor, misericordia, porque probablemente no sean cristianos. Que no le llame la atención si cuando usted está adorando al Señor hay gente que le molesta su adoración. Que cuando usted predica de Cristo hay gente que se supone que es cristiana, le molesta su predicación. Que porque usted habla todo el día de Cristo y aquellos mismos cristianos le dicen, parecís fanático, religioso, como que mucho. Hermano, ¿qué más hay en mi vida, en mi corazón, si no solo Cristo en mi vida? Le puedo conversar del tema que usted quiera, pero toda la vida, todo el tiempo y cada conversación me va a llevar a mi Señor. Constantemente. Que no le llame la atención si cuando usted está derramando su adoración a su Señor, la gente le genera envidia, celo. Es normal. Y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermano, hasta este tiempo, la maldad va a crecer, la opresión a la iglesia va a ser tremenda en este tiempo de tribulación, acercándose cada vez más al periodo del cumplimiento de la gran tribulación. Este periodo de tribulación serán 3 años y medio. 3 años y medio. Hermano Cris, ¿cuándo comienza este periodo? Mateo 20, vamos a capítulo 9 de Daniel. Capítulo 9 de Daniel, por eso yo lo quería estudiar, hermano. Y lo puso el Señor en mi corazón. 9:27 dice, y por otra semana, ¿qué otra semana? La última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Cuándo? A la mitad de la semana. Entonces, si son 7 años, la mitad son 3 años y medio. Tribulación. Entonces, hermano Cris, ¿cuándo comienza esta semana 70? En el pacto. Hermano Cris, pero ya se han firmado acuerdos de pacto, de paz y seguridad. Porque cuando digan paz y seguridad, dice la palabra, vendrá sobre ellos destrucción repentina, hermano. Vendrá la grande. Sí. ¿Será aquello? No lo sé. Estamos entrando ya, estamos en estos 3 años y medio de tribulación. Lo desconozco, hermano. Pero tenemos que estar atentos, apercibidos, y es lo que estamos haciendo ahora. Estudiando la palabra para estar completamente atentos a lo que estamos viendo. ¿Quién está trabajando en estos acuerdos de paz? Fuertemente es el yerno de Donald Trump, Jared Kushner. Ha trabajado fuertemente por los acuerdos de paz entre Israel y Palestina. Fuertemente, hermano. Por los pactos abrahámicos. Que no le llama la atención eso. Que en Arabia, los Emiratos Árabes, no recuerdo dónde, hermano, hay 3 templos. Para el Islam, para el cristianismo y para el judaísmo. 3 templos que creo que ya están edificados. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué se va a derramar? Las copas de ira, donde están escritas en Apocalipsis. No avancemos tanto. Quería llegar acá. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermano, ¿cómo vamos a llegar a esta instancia? Simple. ¿No le llama la atención que hoy por hoy, en estos últimos años, se están cambiando la constitución en muchos países? Como todo, prácticamente el mundo entero, y principalmente Sudamérica, hermano. Creo que se escapan 3, 4 países. De todo Sudamérica, de todo el cono sur de América, hermano. Creo que 3 o 4 países simplemente se han escapado de lo que significa un gobierno comunista. Entendiendo que el comunismo es una posición social, política, económica que es atea. Las bases del comunismo son ateas. Inmerso, hermano, todo el mundo estuvo en tiempo de pandemia a la fecha y aún todavía hay países así, hermano, un caos completamente. ¿Y qué es lo que están haciendo los países? Cambiando la constitución. ¿Por qué cambiando la constitución? Porque las constituciones están en base a los mandatos de Dios. ¿Cómo se rige el mundo? Tenemos que poner parámetros. Ok, establezcamos leyes. Las leyes se establecen para regir, para dirigir, para colocar límites de qué es lo bueno y lo malo. Ok, ¿y quién decide qué es lo bueno y lo malo? ¿Quién decide, hermano? Porque resulta que en mi casa podemos pensar que las mejores personas son los que más procuran cuidar del resto. Aquellos que se entregan, ¿sí? Que ayudan a los necesitados, a las viudas, a los pobres, aquellos que viven en situación de calle. Y la mejor persona en mi casa es aquel que más se entrega a aquellas personas.
¿ok? Pero enfrente tengo una casa, una familia, un grupo de personas que piensan ellos que el que más roba, el que más delinque, el que más asesina, es el mejor. ¿Y está mal? No, son sus valores. Ellos decidirán cuáles son los valores de su casa. Entonces, ¿cómo yo, gobernante, rey, lo que sea, cómo puedo dirigir qué es lo bueno y qué es lo malo? Porque los de allá creen que eso es lo bueno y los de acá creen que entregarse al resto es lo bueno. Y son valores completamente distintos. Bueno, la Biblia, hermano. Porque el Creador, cuando nos creó, también puso un manual. Y nos ha entregado este manual para regir nuestra vida de lo que es bueno y malo. La vida, usted no decide qué es bueno y malo. Porque usted me puede decir, yo le pregunto, ¿cómo es usted? No, yo soy una buena persona. Miente. No, bueno, a veces miente, es malo. No, pero por mentir, si a veces una mentira piadosa, es mentira, es pecado. Y Dios dice que es pecado. Eso es malo. Condenación. ¿Usted roba? No, la verdad es que no. Trabajo, soy honrado, ok. ¿Ha robado alguna vez? Bueno, cuando niño es un ladrón. Pero ¿cómo si lo hice cuando es un ladrón? ¿Quiénes roban? Los ladrones. ¿Usted ha adulterado alguna vez? No, le soy fiel a mi esposa. Nunca he mirado a una mujer con... Pero hermano, que en la calle mira a una persona. ¿Usted ha adulterado? Señor Jesucristo dijo que si usted mira y codicia a una mujer, la mujer de su prójimo, o teniendo esposa, usted es un adúltero. Ya adulteró en su corazón. Somos malos, hermano. Somos malos. No somos buenos. Lo que hay en nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Ahora, en Cristo somos santos, justos, redimidos. Es algo que yo no lo entiendo, pero es solo por su sangre, hermano. Y por consecuencia, entendiendo que soy justo, redimido, salvo, no soy pecador, porque un pecador peca, en Cristo soy justificado. Yo camino en justificación, camino en redención, camino en salvación. Hermano, ¿se da cuenta la diferencia? Por lo tanto, por sus frutos los conoceréis. Caminamos por este lado y no por allá. Cristo es necesario para no ser condenados. En Cristo somos redimidos. Él pagó al precio de sangre. Hicieron escarnio de su carne en esa cruz, hermano. Se entregó por nosotros para hallar salvación. Y nos entrega el manual, el creador, de cómo tenemos que caminar rectamente. Y cuando decidieron tomar leyes para las naciones, dijeron, ¿qué hacemos? ¿Cómo decidimos qué es lo bueno y lo malo? Las ordenanzas, los mandatos de Dios. Sin embargo, hoy día están cambiando las leyes. Están quitando de la Constitución a Dios, sus leyes y sus normas, en las cuales el aborto es aprobado cuando Dios lo rechaza, lo reprueba absolutamente. El matrimonio homosexual es aprobado cuando la palabra del Señor muestra que el matrimonio, la relación de pareja, matrimonial y familiar, que fue lo que se instituyó al principio, hermano, a través de Adán y Eva, de ahí en adelante es un hombre y una mujer, es lo natural. Quiera convencerme lo que usted quiera convencerme, un hombre natural, biológica y físicamente, es imposible que se multipliquen. Ya eso, lógica y naturalmente, tiene que entender que no es correcto. Ahora, eso lo aborrece el Señor. Es pecado. La homosexualidad, hermano, como muchas otras cosas que también aborrece con relación al pecado. Están cambiando la ley. Por eso están cambiando la constitución de los países. Para poder gobernar con las leyes y esta agenda satánica, la Agenda 2030, que viene de parte de la ONU, para regir a todas las naciones. Por eso el Señor dice, es necesario que la guerra y todo esto acontezca, para que haya un caos. Cuando hay un caos económico, cuando hay un caos a nivel civil, cuando hay un caos a nivel militar, en todo el mundo se levantará uno y dirá, yo traigo paz y seguridad. Todo esto tiene que acontecer, hermano. Todo esto tiene que ocurrir. Mateo 24 lo está mostrando. Estas son las señales para llegar a ese punto. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En este amor de muchos, hermano, englobe todo. Nuestro amor, la fe, la perseverancia de mucha gente abandonará. Por eso el Señor les dice a sus discípulos, el que persevere hasta el fin. Hasta el fin. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Versículo 13, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo vendrá el fin? Cuando sea predicado este evangelio del reino a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no con la guerra, rumores de guerra, peste, nación contra... ¿Por qué no antes? ¿Por qué cuando sea predicado? Porque servimos a un Dios justo.
Y hay mucha gente que necesita ser alcanzada. Hay mucha gente que necesita del Evangelio, que aún no han sido alcanzados, hermanos. Desconozco el por qué. No solo estoy hablando de aquellas tribus, hermano, escondidas en lo más profundo de la tierra, sino también estoy hablando de aquellos que por A, B o C motivo han rechazado el Evangelio de Jesucristo, hermano. Por A, B o C motivo. Y ciertamente usted y yo conocemos gente así. Gente que amamos, que deseamos que acepten a Jesucristo, que bendiga sus vidas, que salgan de la tristeza, el lamento, el quebranto, la angustia, de situaciones que han vivido. Entonces, vendrá el fin ¿cuándo? Cuando el Evangelio del Reino sea predicado a todo el mundo. Y ahí estamos, usted y yo. ¿Y quién está encargado de esto, hermano? Si no la iglesia, si no nosotros. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis, atentos a esto, porque aquí, en el versículo 14 se termina. Entonces vendrá el fin. Ahí está concluido todo. ¿Ya? Acá avanzamos desde el versículo 3 de Mateo 24 hasta el versículo 14, ya está el cumplimiento de todo. Lo que pasa es que ahora en adelante va el Señor a mencionar algunas cosas que están en estos periodos intermedios, ¿sí? Como por ejemplo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entiende. Hermanos, esto lo estudiamos. Esto está en Daniel 9:27, 11:31 y 12:11. Anote, hermano. Vuelvo a reiterar. Daniel 9:27, 11:31 y 12:11. Voy a mencionarle esto porque esto lo estudiamos en los capítulos correspondientes en Daniel. Se lo voy a mencionar sutilmente. Esta abominación desoladora se da el cumplimiento en la historia de Israel. Cuando les mencioné anteriormente, con relación a cuando fue sitiado Jerusalén y el pueblo del Señor fue llevado cautivo a Babilonia y estuvo allá bajo los imperios de Babilonia, Medo-Persa, griego, posteriormente Roma. En la destrucción del primer templo se llevó a cabo esta abominación desoladora. Esto está en el capítulo 11, durante los 20 y algo, 32, 30 versículos aproximadamente, tiene que ver con la historia que ocurrió con el pueblo de Israel. En el capítulo 11. Yo les mencioné esto, leí esos versículos, pero profundicé más aún desde el 30 en adelante. ¿Por qué? Porque es ahí donde se lleva a cabo una sombra de lo que va a acontecer en el futuro y que va a ocurrir ahora. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. ¿De cuándo está hablando eso? De hoy. Muchos podrán decirme, no, hermano Cris, porque el Señor dice que el templo va a ser destruido en los primeros dos versículos. Ok, y fue destruido, sí. Y como ocurrió en el capítulo 11, también ocurrió con esto, ¿no? Porque no hubo abominación desoladora en el año 70 cuando fue destruido el segundo templo. No. Y por último, si fuese así, ¿dónde fue el fin? El mundo ha continuado. Y estamos en este periodo llamado tiempo de gracia o plenitud de los gentiles. Por lo tanto, no se está refiriendo a ese periodo. Por lo cual, si aquí dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, es porque tiene que haber ¿qué? Número 1, templo. Número 2, tiene que ser profanado el templo, nuevamente. Cuando fue la destrucción del templo, del segundo templo, perdón, del primer templo, Antíoco Epífanes presenta como ofrenda, como holocausto, un cerdo. Esa es la abominación desoladora. Y esto es relatado, bueno, lo dije, 9:27, 11:31 y 12:11 en Daniel. Voy a avanzar más. Entonces los que estén en Judea, atentos a todo este periodo. Atentos a todo este periodo, desde el versículo 15 en adelante, hermano. Porque este periodo volvió atrás. El versículo 14 terminó, entonces será el fin. Y acá está mencionando cosas que van a ocurrir antes.
Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Los que estén en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Hermano, ¿por qué? Porque tienen que arrancar todos los que estén ahí viviendo en este periodo. Hermano, ¿crees qué periodo es este? El periodo en el cual habrá la abominación desoladora. Por eso, quienes estudiamos la palabra, sabemos que tiene que haber otro templo. No lo dice la palabra literalmente, pero nos da muestra. Y no solo esto, hay muchos otros versículos que lo hemos estudiado en Tesalonicense. Lo estudiamos en Daniel. Tiene que haber un templo, hermano, ¿para qué? Para que en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicense dice que va a haber uno que se sentará en el templo haciéndose pasar por Dios. Ese es el anticristo. ¿Qué templo si no hay templo? Tiene que haberlo. Tiene que haberlo. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Hermano, aquí está hablando de toda esta gente que estará viviendo en este periodo. Va a ser un periodo terrible. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación. Ah, perfecto. Entonces tenemos en el versículo 8... Y todo esto será principio de dolores. ¿Qué? Todo lo mencionado anteriormente, guerras, rumores de guerra, lo que ha ocurrido en el último siglo. Luego dice, os entregarán a tribulación. Perfecto, dolores de parto, principio de dolores, luego tribulación. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando venga la abominación desoladora y comienza la gran tribulación. ¿Se acuerdan que leímos Daniel 9:27? Daniel 9:27, claro, cuando el Señor dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Cumplimiento de la última semana, otra semana, 7 años. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Dónde? A la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio, a la mitad, ¿qué es lo que hay? Abominación desoladora. Miren, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. ¿Quién es ese? El anticristo. Porque en Segunda Tesalonicense la palabra es clara cuando dice que no vendrá quien nuestro Señor Jesucristo. Ese es el contexto, capítulo 2 de Segunda Tesalonicense. No vendrá sino hasta cuando haya apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Pero el hombre de pecado no se manifestará sino hasta la mitad. Y dice que hay quien le retiene. ¿Quién le retiene? La iglesia, el Espíritu Santo que mora en nosotros para el arrebatamiento. Entonces el arrebatamiento, ¿cuándo acontecerá? En mitad, o sea, el cumplimiento de la semana 70 es 3 años y medio de tribulación, arrebatamiento, abominación desoladora, se revela el anticristo, gran tribulación. Hermano, usted manténgase en santidad. Usted persevere. Entonces, hermano Cris me está diciendo que pasamos tribulación, la iglesia pasa tribulación. ¿Qué acaso no leímos? Versículo 10, capítulo 10, versículo 10:22 de Mateo, cuando el Señor le habla a sus apóstoles. Sí, esa palabra es para ellos, esa palabra es para nosotros, hermano. Es para la generación que esté viviendo esos tiempos. Y que queden, hermano, digo que queden, porque tal vez yo salga y me ocurra algo y el Señor me lleve. Está en su beneplácito, en su propósito. Amén. Ni usted ni yo tenemos las Dios comprados. No los tenemos, hermano. No los tenemos. Dios da vida y Dios la quita. Es su propósito. Es su propósito. Él hace como Él quiere. Entonces nos entregarán a tribulación y os matarán y os seré aborrecido por toda la gente por causa de mi nombre. La iglesia pasa tribulación. Yo lo vengo mencionando hace mucho tiempo. Pero no creen. Hermano, yo espero estar equivocado. Deseo con todo mi corazón estar equivocado. Y si usted cree que es antes, bendito sea el Señor. Que sea antes, hermano. No vamos antes con el Señor. Mire, ya sé que sea antes, después, o incluso cuando sea, yo estoy en santidad, persevero, ando en camino de rectitud, en justicia. Porque estamos llamados a eso. Entonces, ¿por qué le menciono todo esto, iglesia amada? Hermanos amados, siervas del Señor, para que estén tranquilos. Para que estén tranquilos. Ahora, si usted está en pecado, no esté tranquilo. No esté tranquilo. Si usted pecó, abogado tenemos para con el Padre, y permítame decírselo. No hay nada, ni un pecado que usted haya hecho que sorprenda a Dios. Él conoce nuestra vida. Cuando a mí me vienen con, hermano Cris, la salvación se pierde, ¿no? ¿Cómo voy a perder? ¿Voy a perder por qué? ¿Por qué pecado tan terrible voy a cometer para perder la salvación? Dígame usted, como si Dios no conociera toda mi vida para adelante, y los pecados que haya a cometer, y las faltas que tengo. Ahora yo no practico pecado. Pero hermano Cris, la palabra habla de aquellos que apostatan. Sí, hay quienes apostatan, y fueron iluminados, y Hebreo lo dice, y degustaron del don celestial y de lo espiritual, sí. ¿Ok? Es que nunca fueron salvos entonces.
Porque aquellos que somos salvos, nadie nos quitará de la mano de nuestro Señor. Nada ni nadie. Entonces, hermano Cris, salvo siempre salvo. No le puedo decir que salvo siempre salvo. Si yo a usted le digo que usted es salvo y haga lo que haga, va a ser siempre salvo, usted va a andar pecando con alevosía. Entonces usted me está mostrando que no es cristiano. Yo no le puedo enseñar eso porque no es un principio bíblico. Hermano, no es bíblico. No es un principio bíblico. Yo le estoy diciendo que si usted está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Que hay salvación, que somos justificados, que somos redimidos, pero también que hay fruto de todo esto. Hay frutos de arrepentimiento. No andamos pecando por deporte. Usted con la madurez del cristiano no andará pensando, todo me es lícito, no todo me conviene, que esto sí, que esto no, a ver, esto no es pecado, entonces lo hago. No, usted está buscando adorar a nuestro Dios, al Creador de los cielos y la tierra. Usted va a hacer todos los días de su vida, todos los días, un camino de gratitud a lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Entonces, hermano, no quiero que tenga temor, no quiero infundirle temor. Esto es para que usted entienda, cuando estemos viviendo aquellos tiempos, usted sepa y diga, el hermano Cris me habló de esto. Cuando sean cortadas las tecnologías y tal vez no podamos predicarnos, hermano. Y no me tenga al alcance de su mano. Yo quiero que la luz del Evangelio resplandezca sobre su corazón, sobre su rostro y tenga la confianza en aquel que nos llamó a caminos de rectitud y de justicia. Jesucristo nuestro Señor padeció en la cruz, hermano, para ser alcanzado por el amor del Creador. Le he mostrado cuál es la voluntad del Dios bíblico, hermano. La voluntad del Dios bíblico dice la palabra que no es que se pierdan. No es juzgarlos, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La voluntad de nuestro Padre, nuestro Creador, es que alcancemos misericordia, que nos apartemos del juicio, de la ira que viene sobre la condenación de todos los moradores de la tierra, hermano, que andan en caminos de Satanás. Porque usted hay dos opciones, hermano. Usted es hijo de Satanás o es hijo de Dios y no hay más. No, hermano, Cristo y acá al medio. Bueno, al medio y todo se va a ir a la condenación. No lo digo yo, hermano. Lo dice la palabra. Aunque no le guste esta palabra, aunque sea dura de resistir. Pero sí la palabra lo dice. Porque habrá entonces gran tribulación, y aquí viene la gran tribulación. La gran tribulación es mencionada por ¿cuándo? ¿Cuándo dice nuestro Señor Jesucristo? Luego de la abominación desoladora. Y esto está en 9:27 de Daniel, está en 11:31 y 12:11. 22. Y si aquellos días no fueran acortados, hermano, hoy día hay gente que dice, oye, sí, la palabra lo dice, los días son más cortos. No, los días son más cortos, los días son cortos en la gran tribulación, hermano. Si usted cree que los días son más cortos porque está afanado haciendo cosas. Porque la vida así, hermano, así. Y no tenemos ni siquiera 10, 15 minutos para Dios en oración. Porque no tenemos ni siquiera 10, 15 minutos en la mañana para leer la palabra. Es que, hermano Cris, me levanto a las 6, levántese a las 5:30 y comience con su día bendecido, con un corazón renovado, con la palabra de Dios en su vida, en su corazón, en su alma, en su mente. Pero andamos corriendo para todos lados, hermano, afanados por tonteras. Por tonteras. Y poniendo nuestra fuerza en nosotros. Nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra tranquilidad, nuestra economía. No, sí, Señor, dependo de ti. Mentiras, hermano. Dependemos de nuestra fuerza aún. Se lo he mencionado, ni aún los apóstoles, hermano. El Señor alimenta a 5,000, solo los hombres. Luego vienen los 4,000 y ellos dicen, ¿de dónde sacaremos para alimentarnos? ¿De dónde sacaremos? ¿Cabezones, acaso el Señor nos alimentó a 5,000? ¿Solo los hombres? O sea, 5,000 hombres, más 5,000 son mujeres, más cada uno un hijo, hermano, como 15,000 personas. Con 5 panes y 2 peces. 5 panes, 2 peces. 5 panes, 5 ministerios. Hermanos, ¿saben quién tiene la responsabilidad de alimentarnos? Aquellos 5 ministerios. Esa es la revelación de esos 5 panes. ¿Cuántas cestas? 12. Más revelación. ¿Sigo? Hermano, toda la palabra es una revelación del Padre. Una revelación maravillosa en nuestra vida. Pero ahí estamos nosotros, luchando con nuestra fuerza, con nuestro ánimo. ¿Quién está alegre cante alabanza? ¿Quién está triste ora al Señor? Estamos atribulados y no le buscamos y no descansamos en su presencia. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Hermano Cris, entonces va a haber salvación. Pero por supuesto, ¿a usted quién le dijo que no va a haber salvación en la gran tribulación? Pero es que la iglesia va a ser arrebatada. ¿Y usted cree que porque la iglesia va a ser arrebatada no va a haber salvación? Sí, pero ¿quién les va a predicar? No va a estar el Espíritu Santo. ¿Y a usted quién le dice que no va a estar el Espíritu Santo? Pero si no vamos a estar nosotros, ¿y usted cree que Dios se mueve solo en usted? Él mora en nosotros, sí, ciertamente. Pero usted antes de ser cristiano, ¿qué es lo que era? ¿Un borracho, un asesino,
un perverso, un idólatra, ¿sí? Lejos, que estaba muerto en delito y pecado, ¿no? Sí. ¿Y el Espíritu Santo moraba en nosotros? No. ¿Y quién le amonestó? ¿Quién le convenció de pecado? No, bueno, un pastor me predicó, un hermano en la calle, bueno, sí, pero ¿fue él le ganó? No, la palabra dice que quien convence de pecado es el Espíritu Santo. O sea que usted muerto en delito y pecado, el Espíritu Santo le visitó, quebrantó su corazón y usted alcanzó salvación, ¿sí? O sea que el Espíritu Santo, hermano Cris, también está en los borrachos y ¿quién les va a convencer de pecado? Por eso su labor, suya y mía, hoy día predicarles y llevarles esto, que es palabra de Dios, es Espíritu. Pero ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo les predicarán si nadie los envía? Y ahí estamos, hermano, este tiempo de gracia, la plenitud de los gentiles. Es nuestra responsabilidad alimentar esos 5.000. Los 5 ministerios. Y ahí está la iglesia, hermano. El Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero, hermano, ¿Cris no va a estar en la iglesia? Sí, pero va a estar el Espíritu Santo de Dios. Antes de la iglesia, en el Génesis dice que el Espíritu de Dios se movía ¿sobre qué? Sobre las aguas, sobre la faz. Hermano, servimos a un Dios que es omnipresente. Dios está en todo lugar. Usted no crea que solo está en la iglesia a la cual usted va. Usted no cree que Dios está solo en usted porque usted es el templo. Dios está en todo lugar, hermano. Y Él se hace manifiesto a través de muchas formas. La multiforme gracia de Dios, hermano, en que Él se revela como Él quiere. Como Él quiere, hermano. Usó una burra, usó una mula en el Antiguo Testamento. No nos va a usar a nosotros, hermano, que somos simples burros. Ni para siervos inútiles nos alcanza, hermano. Ahora, ¿qué va a haber en aquel tiempo? Van a haber gente arrepentida y quebrantada. Aquellos que nosotros les predicamos y no creyeron, y cuando la iglesia no esté y no anden buscando como locos, hermano, va a ser el periodo más terrible de la historia de la humanidad. El más terrible, y van a acordarse de toda la palabra, y ciertamente ahí van a ser quebrantados. Y probablemente también haya predicación, pero no hay que olvidar que en Apocalipsis también habla de los 2 olivos. Los 2 testigos que estarán predicando y que serán asesinados. Hermano, va a haber un mover. Hermano, ¿cómo sabe usted? Porque acá lo dice. Si en aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Y Apocalipsis 7 lo menciona. 2 partes. La parte habla de los 12.000 de cada tribu, 144.000. Y luego habla de aquellos que lavaron sus vestiduras. Parte B. No voy a llegar ahí porque no vamos a estudiar ahí todavía. Estamos acá. 23. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no le creáis. El evangelista Gary Lee, hermano, el evangelista Gary Lee, hace poco vi un video, bueno, hace mucho, hace poco lo volví a ver, donde hace un video de esta, le hace un video a la gente, escúchenme, a la gente que está en este periodo. Le dice, si tú te quedaste a la gran tribulación, escúchame, apaga tu teléfono porque te van a ver, ¿sabes lo que es la marca de la bestia? Es eso, hermano. Es eso. Los van a estar buscando hoy día. Todo lo que yo estoy haciendo, ¿ustedes creen que no tienen el registro? ¿Que no saben quién soy? ¿Han visto ese ojo que todo lo ve y que lo hace lo Illuminati? Hermano, tiene que ver con toda esta tecnología. La marca de la bestia no tiene otra cosa que ver con eso de tener alcance en el chip, con pagar, con registrar. Si quieres comprar, bueno, tenéis que entrar al supermercado marcando. ¿No fue el ensayo que hicieron en pandemia? ¿No fue el ensayo que se hizo? Si quiere comprar, bueno, su hoja, ¿dónde está? A ver, muéstreme. Sus vacunas, ¿sí? ¿Puede ingresar? No puede, no tiene. No puede comprar. Hermano, así nos tuvieron. Así nos tuvieron. Perdónenme la expresión. Estos infelices, hermano. Que no se les puede decir otra cosa. Gente tirana que se han señoreado, hermano, de nosotros. Yo no me puse absolutamente nada. Ninguno de mi familia, hermano. Si usted se lo puso, le entiendo. De verdad que le entiendo, hermano, porque la situación que se vivió fue tremenda. Pero resistimos ahí, hermano, y Dios nos sacó adelante. ¿Sabe? Mi confianza estaba, Señor, no me pongo nada porque esto es diabólico, yo lo sé, Padre amado. O tú me llevas, Señor, y acá nos vamos contigo y contento y alegre, o tú nos mantienes, hermano, un mes enfermo. Yo sé lo que fue eso. Con mi esposa estuvimos un mes. Cuando Pablo dice en la palabra que perdió la esperanza de vida, ¿sabe? Yo sé lo que significa eso. Mis pulmones funcionando, hermano, no sé, al 5, 10, 15%. Yo soy asmático. ¿Saben lo que significa? Y me ven acá, hermano, constantemente cuando me estoy haciendo esta cuestión. Respirar por esta lapicera. Así respiré. Un mes sin moverme, hermano, sin poder moverme. Me movía y me daban crisis. Sé lo que significó ese tiempo de pandemia. Y mi confianza estaba en el Señor.
Mi confianza estaba en el Señor. Entonces se lo dice a un hombre de fe, hermano. Confía en el Señor, que su confianza, que su economía, que el alimento en su casa, que sus hijos confíen en el Señor. Pero confiar en el Señor no significa, ya hermano, que yo confío. No, porque la fe sin obra es muerta. Yo no sé cuál sea la situación que usted está viviendo. Si el quebranto de tener a sus hijos lejos, fuera de Cristo. Si no tener mañana a lo mejor el que comer. Si la enfermedad. Hermano, yo no sé qué está viviendo usted. Yo no sé a qué le está hablando el Espíritu Santo. Pero usted tiene que fijar su mirada en Cristo. Y si realmente es un hijo, es una sierva del Señor, usted mira al cielo. Quebrántese, hermano. Quebrántese en la presencia, en la oscuridad, ahí donde nadie le ve. Y busque de Dios. Y Él atenderá todas nuestras necesidades. Déjese hacer las cosas con su fuerza. Déjese hacer las cosas por sus méritos. Esto tiene que ver con la fuerza de nuestro Dios. Y Él es todopoderoso, hermano. Nuestra confianza tiene que estar en Él. Yo a alguien le estoy hablando acá, hermano. Mirad que aquí está el Cristo, o mirad que allí está, no le creáis, hermano. Muchos van a buscarle y empezarán estas señales en los cielos, con el proyecto Bluebeam, con toda esta cuestión holográfica. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, y de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Ya os lo he dicho antes. Hermano, acá está avanzando los tiempos. No solo ya gran tribulación, cuando dice, mirad aquí está el Cristo, mirad, no lo ve. Sí, está hablando de varios tiempos que están aconteciendo. Hermano, hay un tipo, un Agustín creo que se llama en TikTok, que dice que es Cristo, que es Jesucristo encarnado, hermano. No, y lo escuchan y la gente lo ve. Así que, si os dijeran, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad que está en los aposentos, no les creáis. Porque y atentos a esto. Estos son los últimos 2 versículos. Y abro chat. Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, desde el oriente hasta el occidente, hermano. ¿Lo que significa eso? Y se muestra hasta el occidente. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo así será? Por donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Versículo 28. Hay 2 cosas, 2 conceptos que hay que tener claro. Si bien es cierto, Mateo 24 está abarcando 2 cosas, en el versículo 3 dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ya vimos toda esta primera parte, hasta el versículo 28. Todavía no me hagan su duda y pregunta. Sí, quiero terminar con esto. Con 2 cosas que son completamente distintas. Número 1 es el arrebatamiento. Número 2, la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Número 1, arrebatamiento. Número 2, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque aquí al final dice, porque cuando a usted le digan, no, que el rapto, porque algunos dicen rapto, no es rapto, es arrebatamiento. Mi hermano Marcelo, tranquilo si estoy terminando. Algunos dicen, no, rapto, no es rapto, es arrebatamiento. ¿Sí? Eso es lo correcto. Zarpazo en el original. Y eso es así. La palabra dice que el Señor Jesucristo vendrá en las nubes y será la iglesia arrebatada. Arrebatada. Eso ya sabemos en el tiempo aproximado. 3 años y medio de tribulación, arrebatamiento. Luego viene la gran tribulación. Pero en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo vendrá con todas estas señales y dice, luego de la gran tribulación, dice, el Cristo está acá, no saldrá, que está por acá en el desierto, no vayáis, porque dice en los últimos versículos. Porque como el relámpago que sale, usted hermano, han vivido una tormenta con lluvia así, cuando hay relámpago, ¿los ven? Hermano, usted está acá en Santiago de Chile, en un extremo y en el otro extremo, y se ilumina todo el cielo, ¿o qué? Se ilumina todo el cielo. Es así un relámpago, se ve. En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Él pondrá los pies en la tierra. Él pondrá los pies en la tierra. La palabra establece que vendrá Él y todos sus santos ángeles, ahí vendremos nosotros,
porque ya habrá pasado esta semana 70, ya pasamos las bodas del Cordero, que estaremos en el cielo y vendremos con él. ¿A qué? A juzgarlo todo. Así está hablando de eso. Y cuando dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, es lo que ocurrirá en Jerusalén. ¿Se entiende? Entonces, cuando a usted le diga, no, porque el arrebatamiento secreto no existe, porque dice la palabra, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será. Sí, pero está hablando de la segunda venida. En la segunda venida. Aquí no está hablando de arrebatamiento. ¿Vale? Hermanos amados, dudas, preguntas, consultas, estoy a su servicio. Esto fue el capítulo 24. Recuerden, la primera parte, desde el versículo 1 hasta el versículo 28. Ahora viene el segundo tema, que el día de mañana estará publicado acá en mis redes sociales. Estudios bíblicos a diario, 21 a 15 horario en Chile, y devocionales en las mañanas. Estos son mencionados la noche anterior. Así es que participen con nosotros. Espero que haya sido de bendición. Dios les bendiga. Que tengan un precioso día. Hasta luego. Chao, chao.